Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros al Señor para que sea Él el que nos guíe en esta hora. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito Señor, digno eres de recibir toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Solo tú eres Dios, nosotros somos criaturas y peor aún, contaminadas de pecado. Pero gracias te damos, Señor, también por Cristo, tu Hijo, quien diste para en Él, Señor, ser reconciliados contigo, recibir el perdón y ahora ser transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo también, consolador, santificador, porque sin Él tampoco nada de esto sería posible. Así que en todo esto, Señor, tú te llevas la gloria y nosotros el beneficio, Señor, de ser reconciliados contigo y de verte a ti exaltado sobre todas las cosas. Gracias te damos por este tiempo. Sé tú con nosotros, abre nuestras mentes, nuestros corazones, que no sea solo palabras o conocimientos, sino que venga acompañado del poder de tu Espíritu para que también edifique nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén. Bien. La última vez que estuve aquí en la escuela dominical, empezamos una nueva sección dentro del tema, o de la doctrina más bien, de Dios. Dentro de la doctrina de Dios, ya hemos visto buena parte de los atributos de Dios. Eso ya creo que pues con la ayuda de Dios, espero que eso haya sido de edificación para todos nosotros. Y ahora estamos viendo los nombres de Dios, porque Dios, así como se revela en su palabra a través de lo que se conoce como sus atributos, también Dios se ha decidido revelar a través de sus nombres. Ustedes recordarán la última vez que estuvimos, bueno, los que estaban, que los nombres siempre, por general, tienen un significado. Y aunque para nosotros los nombres que le ponemos a los hijos y demás no precisamente tienen un significado específico, puntual en cuanto al carácter de esa persona, sin embargo, en Dios no es así, porque todos los nombres de Dios que aparecen en las Sagradas Escrituras sí tienen un significado, y no solamente eso, sino que además estos nombres en realidad reflejan algo del carácter del ser de Dios, ¿no es verdad? Esa es la importancia de estudiar los nombres de Dios, que por medio de ellos también nosotros podemos conocerle a Él tal y como Él se ha revelado en su palabra. Entonces, la vez pasada nosotros solamente alcanzamos a abordar dos de estos nombres de Dios. No sé si algunos recuerdan cuáles fueron esos dos nombres de Dios que vimos. Creo que son los más comunes que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Alguno recuerda cuáles fueron esos nombres? Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Bueno, por un lado tiene esa connotación, es una palabra en plural, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué significa el hecho de que esa palabra sea en plural, recuerdan? Sí, definitivamente hace alusión de una manera directa a un Dios que existe en tres personas. Y bueno, ese es uno de los nombres que vimos. Pero algo más que significa ese nombre.
¿Cómo? Creador omnipotente. De hecho, ese es el significado como tal de Elohim. Significa creador omnipotente. Y ese nombre lo vemos desde el puro principio, en Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Elohim, ¿verdad? En el principio creó dioses, sería una traducción correcta. Eso es lo que quiere decir. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero ya saben, no estamos hablando de dioses diferentes, sino simplemente es una manera de expresar la pluralidad que hay en Dios. Entonces, hablamos de Elohim, creador omnipotente. Precisamente como este nombre es un plural, también podemos hablar, o más bien, podemos pensar que Elohim se ha revelado en qué persona. Este Dios que es trino, ¿en qué persona se ha revelado o se ha dado a conocer? En la persona de Jesucristo. Como dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Está hablando del verbo, acuérdense, Juan 1. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos en Cristo también a un ser que es ¿qué? Creador omnipotente. Vemos a Elohim. Bien. ¿Y el otro nombre que vimos fue? Yahweh o Jehová, ¿no es cierto? Yahweh. ¿Y qué significa este nombre? Ahí está. Sí. El autoexistente. Eso en primer lugar, esa es la primera definición que tenemos de Yahweh. El autoexistente, el autosuficiente. Él es completamente otro, Él no necesita, no depende de nada ni de nadie para ser y existir. Él es autoexistente. Y esa es la primera connotación y la primera vez que aparece es en Génesis 2:4, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh o Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Pero creo que el texto más claro es el de Éxodo 3:14 que tenemos aquí, cuando dice, yo soy el que soy, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Entonces, el autoexistente siempre ha sido, no cambia. Tenemos aquí varias cosas que son reveladoras. Y en Éxodo 34 tenemos este mismo nombre de Dios, Jehová o Yahvé, pero en una conexión directa con la revelación que Él está dando de sí mismo a Moisés. Y aquí tenemos que este nombre tiene relación con dos aspectos principales del ser de Dios. ¿Cuáles son esos dos aspectos principales revelados en Éxodo 34? Ahí está el texto. ¿Cuáles son esos dos aspectos principales del ser o del carácter de Dios revelados allí? Y que están conectados precisamente con el nombre de Jehová o de Yahweh. Bueno, ese es un aspecto. Que Él es lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? En otras palabras, vemos el aspecto del amor de Dios, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué vemos? Justicia, porque también dice que no tendrá por inocente al pecado, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos aquí estos dos aspectos que casi siempre han sido objeto de debate por muchas personas, y es el amor y la justicia de Dios. Bueno, aquí vemos este nombre de Dios en relación con su amor y su justicia. No se divorcian, ¿no es cierto? Al contrario, es un complemento en el ser de Dios. Pero bueno, vamos a ver
Así, algo más rápidamente. También en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a este Yahweh o a este gran yo soy identificado con qué persona? Con la persona de Jesús, ¿no es cierto? Les había dejado una tarea, ¿recuerdan? Ahora que estoy mirando aquí, me acordé. ¿Cuáles son los 7 yo sois del Señor, con los cuales el Señor se identifica en el Evangelio de Juan? ¿Recuerdan? Vamos a ver. ¿Cuál es el primero? El pan. Muy bien. ¿Qué más? Yo soy la luz. Yo soy la luz. ¿Cuál sigue? Yo soy la puerta. Muy bien, la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Muy bien, ¿qué más? Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero antes de ese había otro. Yo soy la resurrección y la vida. Y finalmente tenemos yo soy la vid verdadera. Bien, entonces es interesante cómo el Señor Jesucristo se identifica con ese nombre del cual ya se había mencionado desde el Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, vamos a ver otros nombres de Dios hasta donde el tiempo nos permite. Ay, perdón. El Shaddai. El Shaddai. Este es otro nombre en hebreo. El Shaddai. ¿Y qué significa? Dios Todopoderoso. Eso significa el Shaddai. Dios Todopoderoso. Y la primera vez que aparece este nombre en las Escrituras, el Shaddai, es en Génesis 17:1, cuando Dios se le aparece a Abraham. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, Dios se le está revelando a Abraham como el Shaddai. Ahora, ustedes ya conocen la historia. ¿Por qué creen, mis hermanos, que Dios se le está revelando a Abraham como el Shaddai en este contexto? A ver. Lo que le iba a decir es algo que no tenía sentido, que ningún hombre lo puede hacer, es algo que es fuera de la naturaleza. Uh-huh. Que le iba a mostrar que Él es el Todopoderoso para hacer cosas que ningún hombre puede, ser humano puede hacer. Exacto. ¿Cómo dice? Bueno, sí, pero sí. Acuérdense de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y una de ellas, mejor dicho, para que se cumplieran todas las promesas, tenía que cumplirse una en particular. ¿Y era cuál? La de tener ¿qué? Un hijo. Si no, pues no iba a tener descendencia, ¿no es cierto? Si no, no iba a ser de bendición para todas las naciones, ¿no es cierto? Si no, no iban a heredar una tierra que Él le había prometido. Entonces, la condición principal para que todo eso se diera era que precisamente un hijo. Y bueno, aquí el mismo versículo nos está diciendo que ¿cuántos años tenía Abraham? Y su esposa Sara tenía 90 y aparte había sido estéril. O sea que qué posibilidades había de que ellos a esas alturas tuvieran un hijo. Pregunta. La probabilidad, hablando, vamos a decir estadísticamente, la probabilidad era 0, era nula, ¿no es cierto? Ahí no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, era 0. Por eso es precisamente que Dios se le revela a Abraham con este nombre, en ese contexto en particular. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. O sea,
lo que es imposible para los hombres, para mí no. Yo sí puedo hacerlo, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor aquí. La palabra Él indica fuerza, poder y omnipotencia. Siempre que un término empieza con Él, alude directamente a Dios. Y no estamos hablando de Él como un artículo definido en el idioma español. No, estamos hablando de Él en el hebreo precisamente. Miren cómo está la composición. El Shaddai es una sola palabra prácticamente compuesta. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho, uno que nutre, que suple y satisface. Así que el Shaddai, el nombre aquí no es Shaddai solamente, es el Shaddai. El Shaddai es el Dios omnipotente de amor generoso que derrama su amor sobre nosotros. Por lo tanto, el Shaddai es el Dios plenamente suficiente y lleno de toda bendición. Pero como digo, Dios lo reveló en ese momento puntual para darle a entender a Abraham que él ciertamente iba a cumplir lo que había prometido. Que aunque ellos en sus propias fuerzas habían intentado ayudarle a Dios, ¿recuerdan? Porque Sara le entregó su sierva a Abraham, porque pues a esas alturas pues ya para ellos era imposible algo así. Entonces ellos quisieron echarle una mano, como se dice, al Señor. Pero Dios le dice, no, yo no necesito de su ayuda. Yo soy el Dios Todopoderoso. Lo que para ustedes es imposible, para mí no. Ok, entonces ahí tenemos el Shaddai. Pero nuevamente, acuérdense, en este estudio de los nombres de Dios vamos a ver la conexión también que tiene Cristo con estos nombres. Cristo demostró su poder, así como Dios lo demostró con Abraham. Cristo demostró su poder sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad, el pecado y la muerte. En el Evangelio de Marcos, vamos allá, no vamos a leer todo el texto porque es extenso, pero sí quiero que lo revisemos rápidamente para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. En Marcos capítulo 4, desde el versículo 35. Y ustedes van a ver algo interesante. O sea, acabamos de decir que Cristo tiene poder sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad, el pecado y la muerte. O sea, sobre todas las cosas, aquí prácticamente podemos decir. Entonces miren en el Evangelio de Marcos 4, versículo 35, ¿cuál es el subtítulo que tenemos allí? Como digo, no vamos a leer todo porque sería mucho. Jesús calma, ¿qué? La tempestad, ¿no es cierto? Jesús calma la tempestad. En el versículo 39, leemos rápidamente, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el poder de Cristo en acción sobre ¿qué cosa? Sobre la naturaleza. ¿Quién de los hombres puede controlar un fenómeno de la naturaleza? Nosotros, por ejemplo, aquí, bueno, creo que ya ha llovido por lo menos un par de veces, pero en nuestra casa no ha llovido ni eso. Y nosotros con ganas de que llueva, pero bueno, eso es algo que está más allá de nuestras manos y de nuestro poder. Pero Cristo sí tiene el poder y lo vemos aquí demostrado en este acto, calmando la tempestad. Pero no solo eso, luego el capítulo 5 empieza con ¿qué cosa? De Marcos. ¿Qué dice allí? Oh, sí.
Ahí está. Entonces, vemos aquí que Cristo ahora va a ejercer su poder sobre ¿qué cosa? Sobre los demonios, sobre los demonios. Y luego, en el versículo 7 leemos, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? El endemoniado, Jesús, Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, o sea, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y luego vemos que, versículo 12, los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos ellos, y Jesús les dio permiso. Entonces vemos aquí a Jesús ejerciendo su poder sobre quienes, sobre los demonios. Esto quiere decir que Jesús tiene poder sobre todos los principados y potestades, espiritualmente hablando. Jesús tiene poder sobre todos los principados y potestades. Pero no solo eso. Luego en el versículo 21, no el versículo 21, pero del 21 en adelante, aquí tenemos varias demostraciones de poder del Señor en esta sola historia. Por ejemplo, ustedes ya conocen la historia, no vamos a leerla, es larga. Él va a sanar a la hija, ¿no es cierto?, de Jairo. Él era un principal entre los judíos. Y en el camino, ¿qué ocurre? ¿Recuerdan? Una mujer le toca. Y lo interesante, mire cómo dice. Luego Jesús, versículo 30 de Marcos 5. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Note lo que dice el Evangelio. Que Jesús conoció ¿qué? El poder que había salido de él. O sea, y esto es importante por lo que va a seguir más adelante. Dijo a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y miren los discípulos, obviamente en su ignorancia, ellos no sabían qué había pasado, ¿no es verdad? Miren lo que dijeron los discípulos. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, Jesús va caminando entre la multitud, imagínense. Y claro, pues los discípulos, ellos no saben nada de lo que había pasado. Y de repente el Señor dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y pues ellos por eso reaccionan de esa manera, Señor. O sea, mira cómo vamos entre la gente y como que ¿quién te ha tocado? Pero el Señor no se refería a eso. En el versículo 30 ya vimos que Él sabía que había salido poder de Él. Eso es diferente. ¿Y había salido poder de Él para qué? ¿Cómo? Para sanar, ¿no es cierto? Para sanar. Mire cómo dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Cristo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. Aquí vemos dos demostraciones del poder de Dios. Una, ¿sobre qué cosa? Sobre la enfermedad, o sea, esta mujer quedó sana del flujo de sangre, ¿verdad?, del que estaba padeciendo. Y dos, ¿qué más? La salvación. Cristo aquí ejerció su poder salvando también a una mujer. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ahí salvo es salvo, porque luego viene lo de la sanación de su enfermedad. Y queda sana de tu azote. Vemos aquí dos demostraciones claras del poder de Dios, de Cristo en acción. Pero no solo eso. Acuérdense que Jesús iba con una misión o iba en camino hacia un lugar. ¿Qué pasó entonces
allí con la hija de Jairo. Ciertamente, ¿verdad? Él la levantó. Mire cómo dice versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Ok, vemos aquí entonces el poder de Cristo en acción. ¿Sobre qué cosa? Sobre la muerte. Sobre la muerte. Entonces, como les digo, llama la atención que de una forma consecutiva el Evangelio de Marcos nos revela el poder de Cristo en acción. Y solo el Evangelio de Marcos hace eso. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, uno de los propósitos del Evangelio de Marcos es revelarnos a Cristo como servidor, ¿sí? Revelarnos a Cristo como el siervo sufriente, como aquel, como dice Marcos 10:31, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, lo que Marcos se propone al narrarnos todas estas historias de una manera consecutiva es demostrarnos aquel siervo que vino a servir, valga la redundancia, a los hombres. Y sirviendo a los hombres, él entonces simplemente lo que estaba haciendo era demostrando todo su poder en su bondad, por supuesto. Entonces vemos otra vez el poder de Cristo sobre la naturaleza, sobre los demonios, principados o potestades, sobre las enfermedades. Por eso nosotros también oramos a Dios cuando hay algún enfermo. Creemos que Cristo, Dios tiene el poder para sanar si es su voluntad. Oramos por la salvación también. Cristo tiene poder sobre el pecado. Y de hecho Él lo venció con su muerte y tiene poder sobre la muerte misma. Y la mejor demostración de eso pues es su resurrección. Ok, mis hermanos, entonces esto en cuanto a su nombre El Shaddai, el Dios Todopoderoso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos dicho. ¿Está todo claro? No se entendió nada. Bien, creo que las escrituras son muy claras respecto al poder de Dios, ¿no es verdad? Sí. Solo un comentarito. Cuando estamos hablando de los nombres de Dios, me impresiona y sé que cuando se trata de los nombres de Dios o un nombre que Dios en determinada razón le da a una persona, tienen un significado. Pero he escuchado profesores, y yo creo que pronto vamos a tener uno así, que te anda preguntando el nombre a todas las personas y luego te da la definición de lo que significa tu nombre, ¿verdad? Y realmente en todos nosotros ya no tiene nada que ver el nombre, ni que tu significado es absoluto, no es decir, para nada no sirve a eso. O sea, cuando Dios lo da, en el caso tiene un propósito. Cuando Dios dice, el que tiene ojos como llama de fuego, claro, Él te va a decir algo precisamente de esa característica de su nombre, como lo estamos viendo en lo que estás enseñando. Cada vez que nos das el nombre y luego Dios nos da algo de ese nombre. ¿Por qué se representó con ese nombre? Porque ese atributo iba a ser necesario para ese nombre. Claro. O cuando Abraham le cambió el nombre, o cuando se lo cambió a Jacob, tenía un propósito, pero no a todos. Y yo sé que todos los nacidos de nuevo tenemos un nombre nuevo, pero lo desconocemos. Exacto. Así. Muy bien. Momento. Ok. Buenos días, pastor. Buenos días. Conforme a la luz de la palabra, los nombres que aparecen en la escritura
¿hasta qué punto nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos entender con claridad que esos nombres no deberían de ser usados como tipo amuletos en nuestra vida? Porque mucha gente que se llama cristiana usan ciertos nombres como Jehová Jireh, Shaddai y todos esos tipos de nombres, los usan como tipo amuletos para ponerlos en las paredes o en símbolos en diferentes cosas. Sí. Ajá. Esa es una. La otra es cómo nosotros podemos validar en que no es conforme a la época de que sucedió estos nombres que Dios dio, como dice el pastor Ricardo, porque cada uno de esos nombres fue dado para cada época y a cada ocasión. Entonces nosotros deberíamos de poder ser más entendibles en que estos nombres son para ciertas épocas, no están cumpliéndose en nuestras vidas, sino que se cumplieron en Cristo, pero no en nosotros. Bueno, en cuanto a lo primero, es verdad que, y de hecho, el tercer mandamiento del decálogo es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? Y ciertamente hay muchas personas que no solo lo pronuncian o lo dicen en vano sin tomar en cuenta a Dios, quién es Él, pero como dice el hermano, uno ve negocios, hasta hay un, hablando de entre los camioneros, hay uno que le puso a su nombre Jireh y cosas como esas, Jehová Jireh. Bueno, definitivamente no es para eso que debemos usar el nombre de Dios, en ninguna manera, aunque Él sea nuestro Jireh, definitivamente. Eso por un lado, estamos de acuerdo en eso, no debe ser usado a la ligera ni usado para ese tipo de publicidad o cosas por el estilo. Y por otro lado, ciertamente también, aunque esos nombres fueron revelados en un contexto, en una situación en particular, no quiere decir que no tenga nada que ver con nosotros, tiene todo que ver. Si Cristo no fuera el Shaddai para nosotros, entonces no habría ningún poder para salvarnos, por ejemplo. Entonces, definitivamente tiene todo que ver con nosotros. Por algo están ahí en las Escrituras y es otra fuente de conocimiento de parte de Dios para nosotros poder tener relación con Él. Entonces, sí tiene definitivamente mucho que ver con nosotros. Bien, rápidamente, vamos a ver otro nombre de Dios, es el Elión, así como aparece. ¿Y su significado cuál es? Dios altísimo, Dios altísimo. Y la primera vez que se revela Dios con ese nombre, la primera vez que se revela Dios con ese nombre está en Génesis 14, versículos 18 al 20, cuando dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ahí está, rey de Salem y sacerdote ¿de qué? Del Dios Altísimo, o de el Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o el Elión, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, o el Elión, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham. Eso fue la reacción o la respuesta de Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, entonces aquí tenemos, como les digo, de una manera clara y consistente este nombre de Dios revelado en su palabra. Este nombre por el cual se conoce como el Dios Altísimo es en hebreo el Elión. Ahora, es interesante, o más bien voy a hacerlo en forma de pregunta, como lo hice hace un momento.
¿por qué creen ustedes que Dios aquí se le revela a Abraham como el Elión? Acuérdense del contexto. Abraham, todavía no era Abraham había acabado de derrotar a unas naciones y había tomado botín de todo esto. Y ahora viene aquí Melquisedec, como dice allí. ¿Y por qué entonces Dios se le revela a Abraham como el Elión o como Dios Altísimo? ¿Qué creen? Uh-huh. Sí, eso es algo importante ahí. Abraham tenía que reconocer, sin lugar a dudas, que el poder y la gracia y todo para vencer a estas naciones paganas, enemigas, no estaba en él mismo, ¿no es cierto? No venía de él, tenía que ser de alguien superior incluso a estos reyes, ¿no es cierto? A los cuales él había derrotado. Esa es la idea. Él debía reconocer que eso venía de alguien que estaba muy por encima de todos los demás. Y entonces por eso aquí Dios se revela como el Elión, como aquel Dios que está por encima de todo, el Altísimo. Y por eso, al final, es que Abraham le da diezmos a Dios. Es una manera, vamos a decir, de reconocer, ¿no? De reconocer a aquel que le había dado la victoria, a aquel que estaba por encima de todos. Por eso le dio los diezmos. Ahora, cuando dice aquí, le dio los diezmos de todo, esto solamente como un paréntesis, no es precisamente parte del tema. Pero cuando dice que Abraham le dio los diezmos de todo, no de todo absolutamente de lo que él tenía, por un lado, sino que le dio diezmos de todo lo que él había ganado en del botín de guerra, exactamente. De eso fue que le dio diezmo. Pero ahora, aquí no está estableciendo ninguna ley, ni ningún principio, dicho sea de paso. Porque aquí también muchos, imagínense, sacan doctrina de Génesis. Aquí no se está estableciendo una ley. Aquí simplemente Abraham está reconociendo que la victoria y que todo lo que él logró únicamente provenía de aquel Dios que está por encima de todo, por encima de los reyes y demás. Eso es todo lo que está diciendo. El Elión, como dice ahí, entonces nos habla de la supremacía de Dios. Eso significa el Elión, que Dios es un Dios supremo, que está sobre todas las cosas. Él está por encima de todo, y esta palabra significa el más fuerte de los fuertes y el más alto de los altos. En Eclesiastés, aunque no se hace mención específica de este nombre, hay un texto que dice que por encima del alto hay uno más alto, pero por encima hay uno más alto que los vigila a todos, ¿recuerdan? Exactamente. Entonces, el punto es, mis hermanos, que y nosotros podemos verlo para ponerlo en nuestro contexto. Nosotros tenemos unas autoridades, ¿no es cierto? Civilmente y legalmente hablando. Tenemos alcaldes, tenemos senadores, gobernador, tenemos un presidente que nos representa delante de todas las naciones, y vamos a decir, hay rangos de autoridad, pero por encima de esos hay uno que está más alto. ¿Quién está por encima de los soberanos de las naciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién está por encima de ellos? Bueno, pero antes de... Exactamente, Satanás. ¿Y cómo sabemos? Ese es un buen punto. ¿Cómo sabemos que Satanás está encima de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo dice?
La Biblia lo llama a Satanás. La Biblia misma lo reconoce a él como el príncipe de este mundo. Él está por encima de todos ellos. En cierta manera, o sea, aunque ellos ni lo saben, pero ellos sirven a Satanás, ¿sí? Así como lo han servido todos los reyes y los grandes emperadores. Sin embargo, por encima de estos principados y de Satanás, ¿quién está? Dios. Porque al final nadie, ni los presidentes, ni los reyes de este mundo, ni siquiera Satanás tiene el poder y la autoridad para hacer lo que él quiere. Todos están sujetos a uno que es el que está por encima de todos, el Elión o el Dios Altísimo. ¿Se entiende entonces la imagen, verdad? Hay rangos de autoridad, sí, hay niveles, pero por encima de todos, está el Dios Altísimo. Ahora, cuando este nombre aparece en las Escrituras, definitivamente este nombre está en relación con su creación, porque si estamos hablando de que Él está ¿por encima de qué? ¿Por encima de qué está Dios? De todo. ¿Y qué es todo lo demás aparte de Dios? Pregunta. ¿Qué es todo lo demás aparte de Dios? ¿Cómo se llama? En una palabra. Creación. Porque aún Satanás es creación. ¿Sí? Aunque ya obviamente distorsionada por el pecado, por la arrogancia, por todo, pero es creación de Dios. Entonces, cuando este nombre aparece en las Escrituras, definitivamente nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. El Elión es el Dios de dioses, el Señor de señores y Rey de reyes. Aquí un par de salmos nos dejan ver esto. Por ejemplo, en el Salmo 47:2 dice, porque Jehová o Yahweh el Elión es temible, Rey grande sobre la tierra. Y el Salmo 83:19, y conozcan que tu nombre es Yahweh o Jehová, tú solo, Elión, el Altísimo, sobre toda la tierra. Y esto, mis hermanos, dicho sea de paso, nos ayuda, a hacer diferencia de lo que es Dios y lo demás, porque hay una doctrina, de hecho, quizás no es muy popular para nosotros, se puede decir, pero hay una doctrina que se llama el panteísmo. Algunos quizás la han escuchado, y es lo que enseña esta doctrina panteísta principalmente es que Dios es parte de todo, es parte del universo. O sea, que tú puedes tener a Dios en un árbol, que tú puedes tener a Dios en un río, en una montaña, porque simplemente Dios está en la naturaleza. O sea, hay una confusión ahí, ¿sí se dan cuenta? Porque es verdad que Dios está en todas partes y que Él es creador poderoso y soberano sobre toda la creación. Sin embargo, no debemos confundir la creación con el creador. ¿Sí? No debemos confundir la creación con el creador. Él está por encima de todo. Él es el Altísimo. Ahora, rápidamente, yendo al Nuevo Testamento. El Elión. Cristo, mis hermanos, está por encima de todos. Está por encima de todos. Aquí un par de textos nos ayudarían a ver eso. Juan 18, versículo 36 dice lo siguiente. Respondió Jesús, escuchen lo que dice, mi reino no es de este mundo. Todos los reinos, todos los demás reinos pertenecen a ¿qué categoría? Al mundo. ¿Sí? Aún los más grandes reinos y los más grandes emperadores han pertenecido a este mundo. Pero Cristo dice algo, y es que mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, Cristo está diciendo, mi reino pertenece a otra categoría. A una categoría mucho más elevada, mucho más alta, de la cual ustedes no tienen control. ¿Sí? Y por eso, el Señor Jesucristo, entregarse como se entregó, para Él eso no era nada. O sea, no que no era nada, sino que eso no representaba el hecho de que Él dejara de ser el Rey absoluto y soberano de todo el universo. Y por otro lado, en Juan 19, ya aquí en conversación con Pilato, Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato no sabía delante de quién estaba. ¿Se dan cuenta? Pilato le dice al Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Pregunta, ¿Pilato estaba en lo correcto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En otro texto, el Señor dice, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo, ¿no es cierto? Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie me quita la vida. Pero Pilato no sabía eso. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y Colosenses 1:16 y 17 nos dice que por Él, escuchen, por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Así que todas las cosas, incluyendo principados, potestades, dominios, tronos y demás, están sujetos a alguien que está por encima de ellos. Y ese es Cristo. Cristo es el Elión. Él es el Elión. Bien, hermanos, hasta aquí con este nombre, el Elión, Dios Altísimo. No sé si tengan alguna pregunta, un comentario antes de concluir. Sí, aquí. Y me gustó mucho porque también vimos la parte esa estuve revisando los textos de Hebreos, donde Hebreos está dando la correcta interpretación de Melquisedec, ¿verdad? Sí. Y le dice que me llama mucho la atención de que la razón por la que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec es porque Melquisedec estaba por encima de Abraham. Dice, tan grande era que aún Abraham, con lo grande que Abraham era, le dio los diezmos a Melquisedec. Y luego Abraham era más grande que Leví, que era el que estaba ordenado para recibir los diezmos, porque en los lomos de Abraham hasta Leví pagó los diezmos, porque Abraham estaba por encima de Leví, y Melquisedec está por encima de Abraham, y Melquisedec es un tipo de Cristo. Entonces, por esa razón en las iglesias nosotros, cuando ofrendamos y hacemos esto, también estamos reconociendo que lo que nos da el Señor, ¿verdad? Es una fuerza, es un poder de más arriba. No lo estamos haciendo porque siempre hay cosas que nos nublan la vista, para hacer ricos a estos, para hacer ricos a los pastores, para que estos otros no sé qué tantos, o sea, esas cosas que realmente sí pasan en otras iglesias, hacen que la gente no tome el beneficio y la bendición de reconocer quién es el que está más arriba de nosotros. Exacto. Por esa razón, somos tan limitados. Por ejemplo, lo que hizo Sodoma y Gomorra con todos sus ejércitos, ¿me entiende? Fueron barridos por estos reyes. Eran 5 o 7 reyes mencionados,
¿Y cómo va Abraham con 400 hombres armados y los enfrenta y los vence y libera todo eso? Porque había alguien más arriba. Y por esa razón muchas veces nosotros estamos limitados. No, es que yo soy poquito. Es porque realmente no tenemos un Dios tan más arriba, porque nos limitamos mucho a esa miseria de nosotros mismos. O sea, no confiamos en eso y lo manifestamos desde lo que hacemos. En eso no damos reconocimiento de dónde viene nuestro poder, porque realmente solo confiamos en nuestras fuerzas. Eso es un paréntesis de lo mismo que usaste, pero lo encontré en Hebreos. No, está bien, porque como dice, Dios no tiene límites, Él está por encima de todo. El poder de Dios no tiene límites, Él es el Todopoderoso. ¿Quiénes somos los que nos limitamos a nosotros mismos? Somos nosotros. ¿Sí? En Dios no hay tal cosa. Nosotros somos los que nos limitamos. Decimos tener y confiar en un Dios que es grande, que está por encima de todo, que es todopoderoso, pero a la hora de la verdad, o sea, cuando nos tenemos que enfrentar a una situación en particular, nosotros mismos somos los que nos limitamos al no confiar como debiéramos en este Dios que está por encima de todo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos dé la confianza para descansar en Él como el Todopoderoso y como el Altísimo. Bien, hermanos, vamos a terminar este estudio. Oremos. Padre bueno, Altísimo Señor y Dios Todopoderoso, solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, estás por encima de todo y para ti no hay nada, no hay ninguna cosa imposible. Te damos gracias por ello, por esa verdad que nos revelas, pero a la vez te rogamos, Señor, también que nos des la confianza para creer en ti en todo momento, en toda circunstancia.